Como bien lo mencionó el hermano Fran, el próximo sábado reinicia el ministerio de Benecer, como les dije el domingo anterior, con un nuevo liderazgo, con el hermano Henry, su esposa al frente y un equipo de trabajo que va a estar alrededor de él para poder servir a los adultos mayores. Y ellos quieren iniciar el próximo sábado con esta charla, resignificando mi vejez. Y el propósito es, hermanos, y la motivación más bien es para todos ustedes, especialmente hijos o nietos, ¿verdad? Traigan a los adultos mayores. Ellos necesitan, no solamente el próximo sábado, sino cada sábado que tienen reunión. Ellos necesitan venir a tener compañerismo, a recibir también la motivación de la palabra de Dios. Yo quiero animarles y motivarles a que ustedes también les ayude a sus abuelitos, abuelitas, a venir, a que vengan o traerlos. Hagan el sacrificio, hermanos. Para eso este ministerio se va a estar reuniendo una vez al mes. Una vez al mes usted puede traer a su mamá, papá, abuelito, como decía. Una vez puede hacerlo perfectamente. Ellos lo necesitan. Ellos lo necesitan. Así que yo les quiero animar y motivar a que puedan participar. Y precisamente para la actividad del próximo sábado se está planificando un buen trabajo, un material y un refrigerio. Y los hermanos necesitan conocer, saber, tener una proyección de cuántos adultos van a estar presentes este sábado. Ellos van a estar allá atrás, el hermano Henry y su esposa van a estar ahí atrás para que usted por lo menos pase y se anote y se comprometa que va a traer a su abuelito, o las personas que pueden venir por sus propios medios, mayores de edad, pueden igualmente buscar a los hermanos para que ellos los tomen en cuenta y así hacer la proyección del material que se necesita imprimir y también calcular el refrigerio. Pero ojalá que usted pueda de veras traer a los hermanos, si está a su alcance, una vez al mes nada más. Para eso ellos les van a dar posteriormente el calendario de todas las actividades del año y así usted puede agendar esa fecha. Lo otro que es importante mencionar esta mañana es el relanzamiento del discipulado. Y yo creo que todas las personas necesitamos ese apoyo para poder crecer espiritualmente. Y el discipulado es la herramienta de la iglesia, y más que de la iglesia, es la herramienta que el Señor Jesús dejó. Él dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? El discipulado es la herramienta para ese crecimiento espiritual. Y vamos a relanzar nuevamente este ministerio. Y me gustaría que al final, si usted desea anotarse, aquí va a haber una hoja donde puede tomar los datos. El hermano Norman y su esposa Karina son los líderes de este ministerio y ellos se van a encargar de comunicarse con ustedes y también asignarles un discípulo. Pero hermanos, esta herramienta es la clave o una de las claves, pero es una de las principales claves, no solamente para el desarrollo espiritual suyo, sino para el desarrollo propio de la iglesia. Necesitamos hacer discípulos. Y si usted nunca recibió el discipulado y quiere conocer un poco más, al final del culto me puede buscar o puede buscar al hermano Norman también y yo les explico, ¿verdad?, de qué se trata. Aunque va a haber una reunión posterior para señalarles de qué significa el discipulado. Así que aquí va a estar una hoja donde usted se puede anotar a partir de hoy, si lo desea, o a partir del próximo domingo, ¿verdad?, y inscribirse. Y de verdad que va a ser de muchísima bendición para usted y para la iglesia. Así que todas las personas que usted me dice, bueno, hermano, es que yo vengo de otra iglesia, yo me congregaba en otra iglesia y recibí el discipulado. Pues una de las cosas importantes que quiero que sepa es que aquí en la iglesia, para servir, tiene que haber recibido el discipulado.
porque es importante que usted conozca, vea cuáles son las herramientas, o las herramientas no, cuáles son nuestras normas, nuestra fe, dónde está cimentada nuestra fe, qué creemos, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿verdad? Que usted conozca. Y justamente el discipulado inicia ahí. Es cimentar, ¿verdad? O fundamentar la fe cristiana para que usted pueda conocerlas y pueda entonces empezar ese crecimiento y ser parte del servicio en la iglesia. Así que yo les invito y les animo a que sean parte de este discipulado que pronto va a iniciar. Muy bien. Como bien saben, nosotros estamos teniendo un nuevo cambio de énfasis como iglesia. Y nosotros queremos ser una iglesia donde intencionalmente cada miembro de la congregación esté en misión con Dios. Porque el propósito final de la salvación y de que Dios nos deje en esta tierra es conectarnos con Él en la misión que Él tiene, de una forma intencional. Ya sea al otro lado de la calle, ya sea en la comunidad, ya sea en el país, ya sea globalmente. Antes nuestro enfoque de misiones solamente estaba centrada o enfocada en nuestra nación, en nuestro país. Pero hemos venido aprendiendo a cambiar esa mentalidad de que Dios es un Dios de misión global. No tiene una misión global específica para un determinado sector geográfico. Así que hemos venido teniendo ese cambio de énfasis, hemos establecido oportunidades y variedad de formas que puedan surgir, ¿verdad? Como les he dicho en varias ocasiones, de iniciativas de ustedes mismos, ¿verdad? Con el fin de anunciar el evangelio, con el fin de proyectarnos hacia afuera. Queremos ser una iglesia que se proyecte fuera de las cuatro paredes. Y entonces hemos establecido algunos mecanismos, algunas formas, ¿verdad? Herramientas para que usted pueda involucrarse. Como les he dicho reiteradas ocasiones, ustedes tienen las capacidades, porque tienen dones que Dios les ha dado, tienen las habilidades propias, tienen una profesión y tienen experiencia de vida. Ya sea una experiencia, a veces la experiencia de vida uno piensa que es la buena experiencia, pero a veces tenemos, y todos hemos pasado experiencias amargas, experiencias difíciles, pero hemos visto cómo Dios nos ha levantado esas experiencias. Bueno, esas experiencias usted las puede usar para la extensión del reino. Y entonces eso es en lo que hemos venido enfocándonos. Pero el fruto de todo lo que estoy diciendo, la eficacia de todo lo que estoy diciendo, tiene implicaciones importantes. Tiene algunas implicaciones muy importantes. Qué bueno saber que Dios puede usar los dones míos. Qué bueno saber que Dios puede utilizar mis experiencias. Qué bueno que Dios puede usar mi profesión y mis habilidades. Y qué bueno también ser parte de una iglesia que provee oportunidades y herramientas para poder hacer el trabajo. Pero el fruto de ese trabajo tiene implicaciones. Y en este tiempo que hemos pasado, año y 2 meses, años y 3 meses aproximadamente, de esta capacitación, hemos predicado algunas cosas importantes. Hemos hablado de que el éxito de la misión requiere de disposición. O sea, si no hay disposición, va a ser muy difícil que haya fruto. Y la palabra disposición es la inclinación predominante de la mente o del espíritu a algo. Eso es lo que significa la palabra disposición. Y lo que el Señor Jesús desea es que nosotros inclinemos nuestros deseos por los de Él. Entonces tiene que haber una disposición de mente para servir al Señor, ¿verdad? Una disposición de servir pensando en la gloria de Él, no pensando en mi propósito. Hemos hablado de eso, del compromiso. El compromiso, sin duda, es la primera herramienta que yo diría
que inicia ese proceso, la disposición, inclinar mis deseos a los del Señor. Y lo que otro que hemos hablado también, hemos predicado, es sobre el compromiso. El Señor desea discípulos que tengan esa determinación y esa dedicación a su causa. La palabra compromiso significa dedicación, significa determinación. Y también tiene una implicación interesante, porque la palabra compromiso también implica no dar marcha atrás. Eso es compromiso, no dar marcha atrás. Cuando usted tiene la disposición y dice, yo quiero ser parte de la obra del Señor, y se dispone a servir al Señor, tiene que poner esta primera marca en su vida: compromiso, no dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque van a venir obstáculos, van a haber tiempos difíciles a su vida, pero recuerda que usted está sirviendo al Señor, no al pastor, no a la iglesia, al Señor. Entonces tiene que haber esa determinación de no volverse atrás. Y la misión requiere hombres y mujeres que no den marcha atrás. Es más, el compromiso requiere tomar riesgos, a veces riesgos por servir al Señor con fidelidad. Personas con la determinación también de guardar y ser leales a la palabra de Dios. Disposición, determinación. Y la otra palabra que hemos venido también predicando es santidad, que esto nos enseñó el hermano Don Luis Martí, santidad. Los discípulos de Jesús son cristianos que experimentan una relación con Dios y viven sus vidas en los términos que la Biblia dice, como él lo mencionó durante la conferencia de aniversario. Vivir la vida en los términos de Dios. ¿Y cuáles son los términos de Dios? Aquí están escritos. No pasarlos por alto, no desobedecerlos, no tener la obediencia o seguir los principios buenos que el mundo dice, o la filosofía que el mundo dice, ni aún nuestros propios razonamientos, porque somos buenos para razonar. Somos buenos a veces como le dijera, somos buenos para maquillar la verdad de Dios. Y entonces tendemos a razonar de acuerdo a nuestro criterio. Pero tu criterio de partida es la Biblia. Entonces, la santidad ahí es donde realmente surge. Personas con la determinación de veras de ser leales a la palabra de Dios. Como el hermano bien lo explicó, la palabra santidad significa apartado, separado. Y si Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros, es necesario, como decía el hermano, separarnos de la influencia del mundo para poder vivir de una manera que honre a Dios. Entonces, el mundo sabrá que Dios es Dios. El mundo sabrá que Dios es Dios cuando nuestras vidas representen eso o reflejen eso, la santidad del Señor. Cuando nuestras vidas también son comprometidas con el Señor. Cuando nuestros deseos y nuestras inclinaciones están dirigidas al Señor. Y esta mañana vamos a hablar de esta cuarta implicación que requiere el tener éxito en la misión de Dios, pero que también requiere el éxito, por supuesto, en la vida personal. Y la palabra que vamos a ver esta mañana, quizás es la palabra que quizás menos deseamos escuchar, o la exhortación que menos deseamos escuchar. Es la que nos hace como, la que muchas veces nos detiene. Y esa palabra es oración. Es oración. Quiero que me acompañen esta mañana a 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 7. Esta mañana entonces vamos a ver, o el título del mensaje de esta mañana se llama oración misional. Oración misional. Tiene un enfoque
a darnos cuenta nosotros, a tener una iglesia con una perspectiva de la oración, entendiendo que debemos alinear nuestros deseos al Señor. La oración misional. Un pasaje que muchas veces lo hemos enseñado y lo usamos también para orar como un mandato, como una exhortación que el Señor nos da por nuestros gobernantes. Claro que sí, pero si usted ve todo el pasaje del 1 al 8, todo el contexto de este pasaje es una oración misional. Leemos, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y dice el pasaje, por todos los hombres. Hay que subrayar esta palabra, por todos los hombres. Y después dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Hay que subrayar estas palabras. Y dice, hablándole a la iglesia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es importante. Gracias a Dios por el país en que vivimos, ¿verdad? Que podríamos decir, en cierta manera, podemos vivir en un país quieta y reposadamente. Podemos vivir en un país en paz. Y eso nos genera a nosotros la facilidad entonces de evangelizar. Y después dice, versículo 3, porque esto es bueno y es agradable delante de nuestro Salvador. Fíjese que el contexto es oración, pero a partir del versículo 4 vemos el contexto de la oración mucho más amplio. Dice, el cual quiere, hablando de Dios, el cual quiere, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, subrayo Chávez la palabra todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Versículo 8 dice, quiero agregar este versículo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El 6 de julio del año 2016, yo dije esta frase, la obra de Dios avanza de rodillas. Y desde ahí hemos implementado el tema de casa de oración, porque entendemos que la obra de Dios tiene que ser bañada en oración. Pero aquí el pasaje no solamente es la obra de Dios de lo que hacemos dentro de la iglesia, sino que la oración de Dios, aquí más bien Dios a través de este pasaje nos señala que la misión de Dios avanza de rodillas. Que no solamente avanza en nuestra comunidad, no solamente avanza en nuestro país, sino que avanza globalmente. Y como decía, el contexto de este pasaje es la oración misional que Dios demanda a su iglesia. Es un llamado a orar por la paz en medio de la persecución, a orar por los enemigos del evangelio, a orar por los líderes, ¿verdad? Por los líderes en posiciones altas, a orar por la salvación de tribus, pueblos y naciones. Eso es un llamado. Entonces es una oración global en nuestra comunidad, en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Entonces, Pablo en el primer capítulo de Timoteo está exhortando a Timoteo a guardar el evangelio, a estar firme en la fe, a luchar por el evangelio en su vida personal y en la iglesia. Esa es la motivación de Pablo a Timoteo en el primer capítulo. Ahora la motivación acá es la oración global. Y este pasaje tiene una aplicación práctica
pero también tiene tres motivaciones. No es lo mismo la aplicación práctica que la motivación. Hay una aplicación práctica y hay tres motivaciones para seguir esa aplicación práctica. Y el primero que yo veo acá, hermanos, es que el éxito del evangelio dependerá de las oraciones de la iglesia. Esa es la primera aplicación práctica que veo ahí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si lo ves, no es una oración solo para mis vecinos. No es una oración solo para mi familia. No es una oración solo para mis amigos. No es una oración solo para mi comunidad. Es una oración global lo que uno ve aquí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Todos los hombres son pueblos, son naciones, son tribus. Todos los hombres nos habla del mundo en general. Todos los hombres. Estamos en una misión entonces que salva vidas. Esa es la misión de Dios. Una misión que salva vidas. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, tienen que orar. Hay que orar. Si usted y yo vemos, hermanos, el universo completo, ese punto rojo que usted puede ver ahí, ¿verdad?, que representa nuestro país, ese es Costa Rica. Imagínense ese puntito en todo lo que es el universo. Pero además en ese puntito que usted ve ahí, puede haber otro puntito que ni podría verse desde la óptica nuestra, donde está la iglesia Emmanuel. Ahí estamos nosotros, en un granito de arena en el mar. Ahí está la iglesia Emmanuel. Estamos en un punto del planeta rodeado por 7.700 millones de personas. Y estamos rodeados también de 11.000 grupos étnicos que no conocen a Cristo. Y es paradójico que lo que nos pide Dios más fácil de hacer, nos resulta lo más difícil. Y yo quiero ser claro y transparente, porque esto abarca desde mi persona para todos. Los que nos resulta más fácil de hacer, nos resulta lo más difícil. Porque para orar, usted no tiene que levantarse de la cama, no tiene que bañarse, no tiene que vestirse, ni siquiera tiene que hablar con la gente, solo hablar con Dios. Ahora, ¿por qué deberíamos orar? Pablo dice, por todos los hombres, por el mundo en general. Y después da más especificaciones. Ahora sí, por los reyes y por los que están en inminencia en nuestra nación y aún en los países más complicados también. Pablo está escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Algunos de ellos, acuérdense, que la iglesia de Éfeso habían creyentes judíos y creyentes gentiles. Y el punto de Pablo es que todas las personas involucran judíos y gentiles. Nuestras oraciones tienen que ir a judíos y gentiles. Nuestras oraciones tienen que ir a nuestro pueblo, oramos unos por otros, oramos como iglesia, sí, qué bueno, pero nuestras oraciones también tienen que ir por el mundo gentil. El mundo gentil está de ahí hacia afuera, hasta los confines de la tierra está el mundo gentil. Involucra ricos, involucra pobres,
involucra diferentes etnias, diferentes nacionalidades, diferentes naciones, orígenes. Significa también musulmanes, hindúes, budistas, reyes, gobernantes, personas con autoridad. Todos necesitan salvación. El mandato es orar entonces por las personas de todo el mundo. Recordemos, no vamos a ahondar en esto, pero todos lo conocemos. Recordemos que Pablo está escribiendo este pasaje bajo el reinado del gobierno de Nerón, un emperador que perseguía a los cristianos. Y Pablo intencionalmente le está diciendo a Timoteo: ore por Nerón. Orar por ellos también. Orar por los líderes que nos gobiernan. ¿Con qué propósito? Pablo dice el propósito: para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Como decía, no es cierto que cuando hay paz, cuando hay estabilidad social, cuando hay estabilidad política, cuando hay estabilidad económica, la iglesia va a tener aún mayor libertad para vivir el evangelio y compartirlo libremente. Nosotros tenemos ese privilegio en nuestro país. Podemos decir que nosotros vivimos en paz, como dice Pablo, quieta y reposadamente. Nosotros no tenemos la persecución que tenían los efesios en aquella época. Nosotros no tenemos la persecución que tienen muchos cristianos en diferentes lados y latitudes de este mundo. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos la presión y la falta de libertad de culto como nuestros hermanos vecinos, aquí nomás cerca de nuestro país, cerca de nuestras fronteras. Nosotros tenemos un país estable, por lo menos socialmente y políticamente, aunque las cosas no están caminando bien, pero no tenemos esa presión. Porque en un ambiente, hermanos, de persecución, la libertad de culto y el progreso del evangelio se va a ver obstaculizado. Por lo tanto, necesitamos orar para que podamos seguir viviendo en un ambiente de paz y oportunidades para seguir predicando a Cristo. Necesitamos entonces seguir orando por nuestros gobernantes, por las personas que están en eminencia, en autoridades, en puestos importantes, para que de verdad haya justicia social, en cierto sentido, ¿verdad? Y podamos nosotros vivir quieta y reposadamente. Necesitamos orar también por nuestros hermanos y hermanas que están en entornos donde no tienen esa posibilidad. La iglesia perseguida en otros lados del mundo. Y sabe, cuando seguimos este mandato, el versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. La palabra aquí, agradable, en el griego tiene la idea de recibir alegremente algo, aceptar con satisfacción. Y el Señor lo que está diciendo es que Él acepta con alegría las oraciones de una iglesia por el mundo perdido, por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Entonces, la primera aplicación es práctica, es comprender que el éxito del evangelio va a depender de las oraciones de la iglesia. Hermanos, hermanas, podemos tener un gran programa, un gran proyecto. Podemos tener todo eso, podemos tener la disposición, podemos tener el compromiso, podemos tener los recursos. Pero si por eso no se ora, no va a haber eficacia. No es la oración el talón de Aquiles de todas las iglesias, y nosotros no somos la excepción, porque no comprendemos la dimensión, la importancia. Nos motivamos, nos animamos, queremos ver la iglesia Emmanuel en nuestra propia comunidad crecer, y qué bueno. Pero también acuérdense, hermanos,
que hay una batalla fuerte que librar. Es contra el enemigo. Y si la iglesia no ora por el progreso del evangelio, difícilmente se va a lograr. Ahora Pablo nos va a hablar sobre las motivaciones. Entonces la aplicación práctica es la necesidad de orar. Pero ahora Pablo nos va a dar la motivación teológica por lo que es necesario la oración. Y es que oramos porque Dios desea la salvación de todos los pueblos. Esa es la motivación. Eso es lo que nos debe mover a orar. El deseo de Dios. El deseo de salvación que Dios tiene para todos los pueblos. Versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este pasaje, hermanos, como decía, es una visión completa de todo el plan de Dios. Cuando oramos para que todo tipo de personas sean salvas, estamos alineando nuestros motivos con el corazón de Dios. Nos estamos alineando a Dios. No solamente alinearnos en cuanto a la misión, pero cuando alineamos nuestros motivos a la misión de Dios, parte de esos motivos implica la oración. La misión implica orar. Dios quiere que la gente en todas partes conozcan su salvación. Dios desea que los yakutos ahí en Rusia, por lo que oramos el mes pasado, sean salvos. Dios desea que los chahai allá en la India sean salvos. Dios desea que los kurdos ahí en Siria, por lo que estamos orando, sean salvos. Dios desea también que las personas que viven ahí en Jordania sean salvas también. Dios desea que los sudaneses y malíes ahí en Jordania, donde está David Escalona, sean salvos. Dios desea eso. Y Dios demanda y nos dice, oren porque este es el deseo de Dios. ¿Sabes? La oración no es un deseo humano, pero Dios lo puso como una necesidad en nosotros. Esta semana, Fran y yo tuvimos una reunión con don Arnoldo Roldán del Centro de Oración por la Iglesia Perseguida aquí en Costa Rica. Y él nos habló del trabajo misionero de un hombre que se llama Tarun Rai, allá en Nepal. Es un pueblo de mucha pobreza que está asentado entre Nepal y la frontera con la India. Y como decía, ahí predomina, la religión que predomina es el budismo y el hinduismo. Y las personas o los pocos creyentes que hay ahí son perseguidos. No tienen la libertad que tenemos nosotros. Y él nos habló sobre un proyecto o dos proyectos que ellos tienen. Pero este proyecto me llamó muchísimo la atención. Este proyecto se llama Bendiciones Navideñas en Nepal. Cada Navidad, escuche, cada Navidad para estos niños son mochilas de útiles escolares. La Navidad para otros niños ahí son cobijas. Es alimento, compartir un refrigerio para estos niños ahí en Nepal. Cobijas. Esa es la Navidad para estos niños. No son juguetes, no son tenis, no es ropa nueva, no son manzanas, no son uvas. Y este misionero hace un trabajo enorme ahí para que este proyecto, Bendiciones Navideñas, pueda llegar a estos niños con tanta necesidad. Y otro proyecto que tiene, y que el hermano Arnoldo desde acá, desde Costa Rica, recoge ofrendas, y esto es muy impactante también. Él trata de por lo menos cada 3 meses, cada 4 meses,
es enviarles una ofrenda, escuchen, solamente para que puedan comprar arroz. No bistec, no frijoles, nada de carne, solo arroz. Esa es la pobreza que hay ahí. Y entonces se manda una ofrenda y ellos allá pueden comprar esas bolsas o sacos de 25 kilos de arroz para las familias necesitadas. Solamente arroz. Esa es la iglesia en Nepal, hermanos. Esa es la iglesia. ¿Cuántos vehículos usted ve ahí? Ni uno, ¿ah? Esa es la iglesia en Nepal, un ranchito destruido por las autoridades porque los persiguen a los cristianos. Y ahí está este hombre haciendo la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea la salvación de este pueblo de Nepal. Por eso. Dios desea la salvación de estos niños, de estos adultos, de estas personas adultas. Así que el corazón de Dios nos demanda orar. Debemos orar por ellos. Debemos participar también. Estamos orando para que Dios nos confirme, porque queremos poner en la mano de Dios que Dios nos confirme ser parte de esta obra ya. Estamos orando por eso. Y ojalá cuando Dios nos guíe y nos confirme, usted sea parte de esto. Armin Yesway este hombre fue un hombre usado por Dios para encender un movimiento de oración y evangelización en los Estados Unidos entre los años 1953 y el año 1980-1990. Él tenía dos frases frecuentes y una de ellas dice: cuando Jesús regresó al cielo, todo lo que dejó atrás fue una reunión de oración. Recuerde dónde estaban los discípulos en Hechos 1, en el aposento alto orando. Y la otra frase que me impresiona es que él dice: no hay evangelismo sin oración, y no hay oración que no conduzca a alcanzar a los perdidos para Cristo. Hermanos, pocas veces predicamos sobre el tema de la oración, ciertamente, pero difícilmente puede haber un tema más importante y oportuno en nuestro contexto hoy de iglesia que entender la importancia de la oración. No hay un momento más oportuno que este. No hay un momento más oportuno en que cada uno de nosotros, si tiene esa determinación, si tiene ese compromiso, si tiene esa disposición que hemos hablado, y si entiende la importancia de la oración, entonces no hay momento más oportuno que al menos los miércoles usted se conecte a casa de oración. Lo mínimo. Ahora, usted me puede decir: sí, hermano, pero usted está diciendo que podemos orar, no necesitamos estar bañados, podemos orar estando en la cama, podemos orar haciendo oficio, podemos orar ahí en el trabajo, en los tiempos. Sí, claro. Solamente acuérdese que Pablo está ahora hablándole a la iglesia, a la comunidad reunida.
a la iglesia. Hay pasajes de la oración en forma personal, individual, de la importancia. Pero aquí Pablo está hablándole específicamente a la iglesia. Iglesia, como comunidad de creyentes. Así como usted tiene la determinación, el compromiso de hacer sus cosas, ¿cómo no va a poder sacar 1 hora y media para orar un miércoles? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Porque Dios desea la salvación de todos los hombres, de todos los pueblos. Y entre más personas nos unamos a orar, la oración es más poderosa. Dios, porque esto es que agradable delante de Dios. Dios se complace. Hermanos, la oración misional, la oración y la obra misional son inseparables. Son inseparables. Están estrechamente relacionadas. La una de la otra depende. Dice lo que dice, mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice la Biblia en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. ¿Qué dice Dios? No el hombre. ¿Qué dice Dios? No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y qué? Y que viva, que sea salvo. Cuando ores por sus amigos, por sus vecinos perdidos, cuando ore por sus enemigos perdidos, cuando ora por los pueblos y naciones sin Cristo, cuando lo hacemos, estamos orando a un Dios que ama todo tipo de persona y desea la salvación de todos. ¿Entiende la motivación? Oramos porque Dios lo desea, la salvación de todas las personas. Esa es la motivación. La motivación no es si yo quiero, si estoy con deseos, si yo quiero, estoy con ánimo. No, la motivación debe ser Dios que desea la salvación por todos los hombres. Y cuando entendemos esto, cuando lo comprendemos de verdad, decimos, vamos a decir, es cierto, queremos avanzar, queremos llegar hasta los confines de la tierra, pero Dios dice, oren. Pablo dice, oremos. La segunda motivación teológica por la que debemos orar como iglesia es que oramos porque Dios es digno, porque Dios es digno que todos los pueblos le honren. Amén. Amén. Dios es digno. Y aquí lo decimos, Dios es digno de honra, gloria, alabanza. Sí, Él es digno, pero Él es digno de honra, gloria, alabanza en todos los pueblos. En todos los pueblos del mundo. No hay un Dios para Costa Rica. No hay otro Dios para otro tipo de personas o gente o tribu o nación. No lo hay. Porque dice Pablo aquí, porque hay un solo Dios. Uno. Un solo Dios. Y ese solo Dios es digno que todos los pueblos en el mundo le conozcan y le adoren. Por eso debemos orar. Esa es la motivación, la segunda motivación. El deseo de Dios de salvación y el deseo de Dios de que todos los pueblos, tribus, naciones le adoren a Él. Eso te debe motivar. Eso nos debe motivar como iglesia a orar. Hay un solo Dios sobre todas las personas, dice la Biblia en Isaías 45:21, proclamad y haced acercarse y entre todos en consulta, dice Dios. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? ¿Y qué es lo que dice Dios? Y no hay más Dios que yo. Y no hay Dios más que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, entonces dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los que, los términos de la tierra, no todos los de la comunidad de Atillo, no todos los de nuestro país, no todos los de Centroamérica, Latinoamérica o Europa, todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Por eso debemos orar.
Hay un solo Dios que es Salvador. Un Dios que es digno de la adoración de todos los pueblos. Hablamos continuamente en misiones. ¿Por qué? Porque hay un Dios que merece la alabanza de cada persona en Atillo, en Costa Rica y en 11,000 grupos étnicos de la tierra. Y si usted cree verdaderamente que hay un solo Dios que merece toda alabanza, si realmente lo creemos, si realmente lo entendemos, entonces, hermanos, no podemos quedarnos sentados en la silla y no ser parte de ese mover de Dios entre nosotros. Dios está haciendo algo entre nosotros. Entiéndalo, Dios está haciendo algo. Compréndalo. No se quede atrás de lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo es por gracia y misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere que mucha gente en Atillo sea salva y le adore. Porque Dios también quiere que estas personas ahí en Nepal puedan llegar al conocimiento de la verdad. Estos niños puedan llegar a ser salvos. Yo quiero que usted comprenda, hermanos, no se quede atrás de lo que Dios está haciendo. No hay excusa para hacerlo. Hermanos, tener el convencimiento de que solo Dios es digno nos debe mover a la oración misional. Esta mañana estamos reunidos acá para decir que nuestro Dios es más grande, para decir que nuestro Dios es más fuerte, más alto, más justo, todopoderoso, único Dios y Salvador. Todos los domingos, los cultos es para decir eso, que solo tenemos un Dios grande. Y fíjese lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué decían? Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un día, hermanos, los que hemos invitado a Jesucristo a nuestra vida, vamos a formar parte de este coro celestial que vemos aquí en Apocalipsis, para cantar, para alabar al que es el único digno de abrir los sellos, al Cordero, como dice ahí, que nos redimió por medio de su sangre. Un día vamos a formar parte de ese coro. Allí vamos a cantar alabanzas a aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este pasaje nos debe impulsar a orar para que el nombre santo de Dios sea también conocido en cada pueblo, en cada persona. La motivación entonces de Pablo es: sigamos adelante, llevemos el mensaje, hagamos la obra de Dios. Pero yo digo esta mañana, mojado de oración. Mojado de oración. Todos juntos, como iglesia, como comunidad. Solo piense usted una cosa, hermanos. Cuando yo leo este pasaje, Apocalipsis, y nosotros estemos ahí, todos los redimidos, ahí nos vamos a dar cuenta de los efectos de nuestras oraciones. Ahí probablemente, en el coro celestial acá, nos vamos a dar cuenta
de personas en Nepal, con los kurdos, con Jordania, que están ahí producto de las oraciones de la iglesia. O producto de esas oraciones que usted hace por un familiar, amigo, lo que sea. Y que usted después no se da cuenta y que usted sigue orando por esa persona por salvación. Ahí la vas a ver. Y usted va a decir, valió la pena. Se cumplió el deseo de Dios. Vamos a ver a muchos de estos niños como en Nepal, que crecen ahí en una religión, perdidos del Señor. Y ahí los vamos a ver. Y usted va a decir, y Dios va a decir, estuvieron orando por estos niños. Participaron. Enviaron una ofrenda allá a Jordania para los refugiados sirios. Enviaron una ofrenda también para estos niños y personas ahí en Nepal que necesitaban. Enviaron una ofrenda para ese misionero. Pero además, lo más importante, va a decir el Señor, estuvieron orando por los nepalíes. Estuvieron orando por los sirios. Tremendo, ¿verdad? Hermoso. Pero sabes, como no lo estamos viendo ahorita, como no estamos viendo esa imagen, como no estamos viendo ese escenario, no lo creemos, no lo hacemos. No se lo pierda. Y la otra motivación para terminar es que oramos porque el único rescate para todos los pueblos es Jesucristo. Porque Dios desea la salvación. Porque Él es digno de toda adoración. Y porque el único rescate es Jesucristo. Dice versículos 5b y 6, dice, y un solo Dios, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, y después dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces aquí la imagen, hermanos, que Pablo nos muestra es que hay un solo Dios, como hemos dicho, santo, santo en todos sus caminos, justo en todos sus juicios, y nosotros somos pecadores en todos nuestros caminos y somos merecedores de todos sus juicios. No hay manera de que por nuestro propio medio podamos reconciliarnos con Dios, o el hombre se pueda reconciliar con Dios. Entonces la imagen de Pablo es que el hombre necesita a alguien que sea un mediador. Y aquí es donde entra Jesús. Cristo es el único mediador. Él es el único capaz de identificarse con Dios, identificarse con nosotros. Jesucristo es el único mediador. Por lo tanto, es Él el único que puede rescatar al hombre de su condición de pecado. Solo Él. Como mediador, Él se dio a sí mismo para rescatarnos. La palabra rescate significa literalmente el precio pagado por un prisionero. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Pagó el rescate. Éramos prisioneros del pecado y de la muerte. Éramos prisioneros del infierno. Cristo pagó ese rescate por nosotros. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Solo Jesús podía hacer esto. Solo Jesús puede hacer esto, no solamente por nosotros, o hizo por nosotros. Lo puede hacer para esos hindúes, lo puede hacer para esos kurdos, esos sirios, para todas esas etnias y grupos que no conocen al Señor. Lo puede hacer. Pero sabes,
Jesucristo no es nuestro único mediador en el pasado, cuando lo fue a través de la cruz. Él es nuestro mediador presente. Él está sentado a la diestra del Padre. Y como Él es nuestro mediador presente y está sentado a la diestra del Padre, entonces es por eso que dice la Biblia en Hebreos: acerquémonos pues a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque Él intercede. Porque Él va a estar atento a nuestras oraciones. Entonces las oraciones no se pierden. El Señor intercede por ellas. Él es nuestro único mediador. Es nuestro único mediador cuando nos acercamos a Dios para pedirle a Él que nos guíe en esa misión que Él tiene a través de nosotros. Esta semana falleció doña Sara Aguirre, la mamá de Roy, una mujer cristiana. Testimonio poderoso de esta señora. Ella tomó su aliento de vida, más bien tomó su último aliento de vida esta semana. Y debido a que confió en Cristo para ser su Salvador, el pasado lunes finalmente se consumió su rescate. Ahora está en el cielo con su Salvador. Tremendo eso. Nuestro rescate se va a consumir cuando Dios nos llame a su presencia o venga por nosotros. Y Dios dice: ore por eso, porque yo deseo rescatar a esas personas perdidas, así como lo hice contigo. Y entonces Dios dice: ore, iglesia, ore. Por supuesto, hermanos, que la implicación obvia para todos nosotros la vemos ahí en el versículo 7. Dice: para esto yo fui constituido predicador, dice Pablo, y apóstol, y digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo dice: mientras oro, predico. Mientras ores, prediques. Pablo dice que fue constituido predicador. Y nosotros no somos constituidos todos predicadores. Todos tenemos que predicar. Todos tenemos que anunciar el evangelio. No es un tema del pastor o los líderes, de todos. Entonces, mientras ores, predique, como dice Pablo. Al orar a Dios por la salvación de todos los pueblos, estamos predicando también el evangelio por todos los pueblos. Cada vez que oramos por estas etnias no alcanzadas, cada vez que oramos, estamos predicando también por eso, porque queremos que sean salvos, porque queremos que Dios proteja a estos hombres y mujeres que están allá sirviendo a Dios, siendo perseguidos, que Dios los proteja y los cuide. ¿Para qué? Para que sigan anunciando el evangelio. Hermanos, la misión prevalecerá y progresará si oramos y anunciamos a Cristo. Necesitamos orar. Y cuando finalmente lleguemos al cielo, vamos a descubrir que Dios usó esas oraciones de maneras que nunca podríamos imaginarnos hoy aquí. Jamás podríamos imaginarnos. Como dije anteriormente, estar rodeado en aquel momento con millones de personas de todo linaje, pueblo y nación, y que hoy están perdidas, pero cuando estemos allá van a estar con nosotros, eso va a ser tremendo. Nuestras oraciones llegan. Dios nos dé entonces la fe para entender la importancia de la oración misional, hasta que ese día finalmente llegue. Quiero terminar con esta reflexión, o más bien esta pregunta. Si usted esta mañana está acá, yo quisiera hacerle la pregunta: ¿vive Cristo en tu corazón? ¿Puedes estar seguro, segura
de que si Dios te llama a la presencia, vas a encontrarse con su Salvador. Pablo decía estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo, amigo. Morir es ganancia. Escúcheme, si usted no tiene a Cristo en su corazón, morir es ganancia solo si tienes a Cristo en su corazón. De lo contrario es pérdida eterna, no temporal. Morir es ganancia solo si Cristo vive en tu corazón. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo puedes estar seguro de que si muere vas al cielo? Confesar con tu boca que Jesús es el único mediador, que Él es el único que puede darte salvación. Y en esa confesión no solamente es confesar que Cristo es el único mediador, es confesar que eres pecador y arrepentirse de sus pecados. Pero la Biblia dice: y creyeres en tu corazón. ¿Creer qué? Creer que Jesucristo es el único medio para salvación. Y creer que Dios lo levantó de los muertos, que Él vive, que Él resucitó, que Él vive y que te puede dar salvación. Cuando tú crees y confiesas eso, dice la palabra de Dios que Jesucristo es tu Salvador. Confiese arrepentimiento, creer en el Hijo de Dios como el único medio por el cual tú puedes encontrar salvación, no por tus obras, no por tu religión. Creer que Cristo resucitó, que Él vive y que es el único que te puede rescatarse de tu condición, de tu perdición eterna. Así que si esta mañana está en esta condición, ojalá pueda salir de esta mañana reflexionando, porque algo eterno puede suceder esta mañana en tu vida si tomas una decisión por Jesucristo. Iglesia, entendamos que la misión de Dios tiene que ir mojada por oración. Hagan el propósito como lo bien lo hace para otro montón de cosas, y usted lo sabe. No pongan excusas, porque eso usted lo hace delante de Dios. Tomen un tiempo los miércoles, conéctese para orar, porque Dios desea la salvación. Por eso, porque esto es agradable delante de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Yo reconozco primeramente que desde mi persona, Señor, necesitamos ser más de oración intencionalmente, de poder entender, Señor, lo que es la oración misional. No porque es nuestro deseo, sino porque es tu deseo. Es porque tú deseas la salvación para todas las personas y nos demanda entonces a orar. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana haya tocado nuestros corazones a través de tu palabra. Y que la iglesia de Manuel, Señor, así como anhelamos y deseamos avanzar en la obra misionera, pues también podamos entender la importancia de avanzar juntos en oración. Te pido esto, Señor, te pido que ese mover que estás haciendo entre nosotros, pues también ahora toque las fibras de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, y nos haga mover también hacia la oración. Si queremos ver una iglesia que cumpla eficazmente, que tenga éxito en la misión que tú nos has delegado, Señor, en esta tierra. Y Señor, si una persona acá no te conoce, ya hemos hablado que necesita confesar, Señor. Necesita creer en su corazón
que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que solo Él puede rescatarle de su condición. Y que, Señor, tú vas a salvar a esa persona cuando ella confiese su pecado y se arrepiente de su pecado y cree que Jesucristo resucitó y le puede dar vida. Si esta mañana usted está entre nosotros y desea decirle al Señor que entre a su vida, yo lo voy a guiar en oración. Así que ahí, en su corazón, en su mente, repita esta oración, poniendo total atención y confianza y fe en la oración que tú vas a dar esta mañana para que Cristo entre en su corazón. Ore así: Padre Celestial, yo te doy gracias por haber enviado a tu Jesucristo. Y gracias, Señor Jesucristo, por haberte identificado de mi condición. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste a la cruz para pagar mi rescate. Esta mañana yo te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón y seas mi Salvador. Rescátame, Señor Jesús. Confieso que he pecado contra ti y me arrepiento de mis pecados. Y te pido que entres a mi corazón, que me des la salvación que tú ofreces a aquel que se acerca a ti, humillado, aquel que se acerca a ti, confiando en ti para salvación. Señor Jesús, gracias por esa salvación que has traído a mi alma esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, todos en actitud de oración, si usted hizo esta oración, yo voy a pedirle que levante su mano, solamente para gozarme y alegrarme de que usted hizo esta oración que acabamos de mencionar. Alguien que dice: pastor, yo hice esta oración. Gloria a Dios por usted. Bendito seas. ¿Alguien más que hizo esta oración? Amén. Gloria a Dios por usted. Damos gloria a Dios por ustedes. Yo quiero decirles que Jesucristo está en sus corazones y que desde ahora usted tiene vida eterna por los méritos de Cristo. Padre, gracias por la salvación que has traído esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora que tu Espíritu Santo traiga el convencimiento a todos los que estamos en este salón de lo que tú nos has señalado, hablado, exhortado y animado, Señor, para que podamos, Señor, vivir una vida que glorifique tu nombre. Si queremos glorificarte, Señor, entonces ayúdanos a tener esa disposición, ese compromiso, esa vida digna de ti, Señor, y esa necesidad de orar por el mundo perdido. Que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de concluir, recordarles que allá va a estar Henry. ¿Usted va a estar allá?